Hola, ¿qué tal? Te doy la cordial bienvenida a esta miniserie de 3 días, en las cuales estaremos compartiendo este mensaje que está alusivo justamente al contexto, a la coyuntura que estamos celebrando o recordando en estos tiempos, el cual es la Semana Santa. Son 3 días en los que estaremos compartiendo un mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para transmitir a ti, a tu vida, a su iglesia. ¿Qué tal si empezamos orando? Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta mañana o por este día. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga y disponga mis labios, Señor, para compartir lo que creo tú has puesto en mi corazón, Señor, para hablar a tu casa, a tu pueblo, a tus hijos. Y desde el lugar donde nos ven, Señor, ellos puedan ser ministrados y puedan recibir, Señor, tu consejo, tu consuelo, Señor. Que todo ello emana de tu palabra, que es más viva y eficaz, que es, Señor, nuestro alimento, nuestro pan de día, la luz que alumbra nuestro camino. En esta hora me dispongo a tu soberana voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos nosotros recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo 27, versículos del 37 al 43 para empezar. Dice la Biblia: encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo, en 3 días lo destruyes. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Él confía en Dios. Pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? En el verso 45 dice: desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué extraordinarias palabras que nosotros leemos al comprender la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos esta faceta o este pasaje de la Biblia y podemos representarlo en cómo sucedió, vemos a Cristo que antes de llegar a aquella pesada cruz que ya está acá, con una descripción caricaturesca que los soldados le pusieron a él en forma burlona, pusieron un calificativo delante de él en son de broma. No es porque ellos lo consideraban así, porque si lo hubiesen considerado el Rey de los judíos, Dios con nosotros, pues no lo hubiesen llevado a la cruz. Ellos lo hacían en forma de burla y pusieron esto. Recordemos que ellos se burlaron de Cristo, lo golpearon, lo azotaron, lo escupieron, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, lo azotaron 39 veces con aquellos látigos horripilantes, con aquellos látigos que literalmente desgarraban la carne de Cristo, que exponían sus órganos internos. Ese fue el padecimiento que Cristo pasó. Y no olvidemos, antes de que Cristo padezca todos estos dolores por parte de aquellos hombres, también él padeció, por ejemplo, en el monte de Getsemaní, él orando en el momento en el que él estuvo diciendo a Cristo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice literalmente la Biblia que tanto fue el dolor, el sufrimiento que él pasó aún en ese momento, que de sus gotas salían, que su sudor salían como gotas de sangre. Es decir, todo el padecimiento que Cristo pasó fue doloroso, pero lo hizo por ti y por mí. Estas palabras que nosotros leemos diciendo Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la primera frase o la primera palabra que Cristo da cuando ya está crucificado. Forma parte de las últimas palabras de Cristo que él declaró estando ya crucificado. Y la enseñanza o el rumbo de esta enseñanza, el cual quiero compartir contigo en este día, es justamente sacar principios para aplicarlo a nuestra vida. Y hoy la enseñanza va a estar basada en estas últimas palabras de Cristo en la cruz. La primera es: ¿por qué me has abandonado? Si solamente vemos parte de la historia, estamos entendiendo que Cristo fue abandonado por el Padre. Eso es lo que estamos viendo literalmente, pero la realidad es que no. Recordemos que Cristo es
es el Mesías, es alguien mesiánico también. Él viene no solamente a entregar su vida por nosotros, que es su propósito mayor, pero parte del propósito de Jesús también era el de venir a cumplir las profecías que se habían escrito acerca de Él. Todo lo que Él pasó no fue por casualidad, no fue porque a Dios se le escapó su plan y se le arruinó el plan que Él tenía para con Cristo y pues terminó en la cruz. No, formaba parte del plan de Dios, que todo lo que Él pasó, pasase. ¿Por qué? Para que nosotros podamos recibir justamente la salvación a causa de este sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La Biblia dice en 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso, el plan de Dios iba mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar. Nosotros podemos ver a un Jesús abandonado, pero lo que Dios ve es su plan extraordinario siendo cumplido de manera extraordinaria. ¿Qué debemos de hacer cuando entonces no entendemos? Cuando vemos este suceso de Cristo declarando estas palabras, ¿por qué me has abandonado? No entendemos. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando no entendemos? A la luz de estos dos versos que acabamos de leer. Número 1, entender que Dios es bueno. Marcos 10:18 dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. No es que Dios o Jesucristo esté poniendo en tela de juicio lo que Él habló, no es que Él esté negando que Él sea bueno, sino es como si tú vinieras a preguntarle a alguien, por ejemplo, que es ingeniero o es de repente profesor y tú vienes y le preguntas, ¿cómo estás, profesor Octavio? Y él te dijera, pero ¿por qué me llamas profesor? O sea, ¿qué has sabido de mí o cómo lo has descubierto? Pongámoslo de esa manera. Es como Cristo estuviera diciendo, ¿cómo has descubierto que yo soy bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué has sabido de mí? ¿Qué has concluido acerca de mí? ¿Por qué me llamas bueno? Eso es lo primero que debemos recordar, que Dios es bueno. Lo segundo es que Dios es bueno, pero para mí también. No es que solamente Él sea bueno y que esté lejano. No, Dios es bueno y también es bueno para mí. Romanos 8:31-33 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No habrá nadie que nos pueda condenar si ya Cristo nos ha justificado en Dios. Si Dios ya nos ha justificado, en Cristo. Si el Padre ya nos ha justificado en Cristo. ¿Quién nos podrá traer a condenación? Nadie. Es por eso que Dios es bueno para mí. Y nos conviene acercarnos al corazón de Dios, porque en Él nosotros estaremos seguros. Lo tercero que debes de recordar de cuando no entiendes lo que sucede a tu alrededor, ni no entiendes lo que está sucediendo acá, es que Dios está contigo. La Biblia dice en Hebreos 13:5, parafraseando la última parte, nunca te dejaré ni te desampararé. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué sucede con eso? Dios nos está orientando o nos está llevando, nos está conduciendo a acercarnos a Él, a depender de Él. Y sucede algo extraordinario cuando empiezo a conocer mejor a Dios. Cuando empiezo a conocer mejor a Dios, yo menos me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tiene que pasar aquello? ¿Por qué Cristo tuvo que decir esas palabras? Y más pregunto Él, ¿cómo lo hago? O en este caso vemos a Cristo cómo lo está haciendo y entendemos qué es lo que ha pasado. Imagínate el propósito de Dios siendo manifestado en nuestras vidas. Hay algunas cosas que no entendemos y nuestra oración siempre está, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tiene que suceder? ¿Pero por qué a mí? Pero cuando vamos conociendo más y más a Dios, nuestra pregunta no es tanto un ¿por qué, Señor? Sino ¿cómo lo hago, Señor?
Y ahí viene el desafío de Dios y nuestra respuesta, Señor, ¿cómo lo hago? Ayúdame, enséñame a que yo pueda cumplir tus propósitos. Es decir, ya no dudo de la soberana voluntad de Dios, sino a Él le consulto cómo voy a ejecutar la voluntad de Dios en mi vida. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Dios satisfizo su justicia, el deseo de justicia en Cristo. Todo lo que Él padeció, nosotros merecíamos padecer. Nosotros merecíamos ir a la cruz, ser azotados, menospreciados, irnos literalmente al infierno. Eso es lo que nosotros nos merecemos. Pero en Cristo, nosotros, por gracia y por misericordia, recibimos la salvación, somos justificados, somos revestidos de su justicia, Él nos limpia. Los pecados que nosotros hemos cometido, ninguno de ellos nos llevará a condenación, porque somos libres en Cristo Jesús. Esa es la primera palabra que Cristo dice: ¿por qué me has abandonado? Y recuerda esto: Cristo viene a cumplir profecías. Y lo que está haciendo acá, está cumpliendo profecías que más adelante vamos a ir ordenándolo poco a poco. La segunda palabra que Cristo dice es, vamos a leerlo por favor, en el libro de Lucas 23, del 32 al 33 dice: también llevaban con él a dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha, otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús, recordemos que en la cruz Él fue golpeado, abusado, humillado, junto con dos criminales, uno a su derecha, uno a su izquierda. El mejor de todos, el bueno, el Dios con nosotros, está al lado de dos malhechores, siendo juzgado como un malhechor más, como un criminal. El Cristo, el que por años y años el pueblo esperaba su Mesías. El Mesías llegó y lo llevó a la cruz. Este mismo Mesías está al lado de dos malhechores, siendo juzgado como un malhechor más. Recordemos lo que dice Cristo. Si se tratara de nosotros, a lo mejor hubiéramos dicho: Padre, mátalos a todos, envía tus ángeles a destruir a esta gente perversa que me hace daño. Pero contrario a lo que nosotros hubiéramos deseado hacer en ese momento, Él viene y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la segunda palabra que Cristo dice. Jesús cumplía una de las profecías que fue escrita 700 años antes de que todo esto suceda, por boca de Isaías. Dice la Biblia en Isaías 53, 12. Por tanto, dice: yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. ¿Qué está haciendo Cristo? Está cumpliendo esta profecía. Aparte de que Él llevó el pecado nuestro sobre sus hombros, Él también estuvo intercediendo por los transgresores. En pocas palabras, diciéndolos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la oración de Cristo en medio del dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras que acaba de decir Cristo y que acabamos de leer, justamente son aquellos que cambiaron literalmente todo respecto al perdón. Lo cambió completamente todo con respecto al perdón. Recuerda que anterior a esto había una ley que gobernaba el ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces un daño, yo te hago el mismo daño a ti. Si tú me das A, yo te devuelvo con A. Esto es la ley que dominaba en ese entonces. ¿Cuál era la respuesta ante la ofensa antes de Cristo? Me lo debes, ¿verdad? Me lo debes, la justicia es mía. Debo de satisfacer ese deseo de venganza que yo tengo por la ofensa que tú me has hecho. Pero la Biblia dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino
de los cielos. Creemos nosotros que nos vamos a vengar, lo haré pagar, le mostraré quién soy, que yo tengo la razón, que yo valgo, mis opiniones son mucho más importantes que las opiniones que tú tienes con respecto a mí. Esa era justamente la respuesta antes de Cristo. Pero ¿cuál fue la respuesta después de Cristo con respecto al perdón? Y tal vez quieras anotar esto. Dios me perdonó, así que te perdonaré. Dios me perdonó, así que yo también te perdonaré. Jesús lo que hace es redefinir el perdón, lleva el perdón a un nuevo nivel. Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a cómo orar. Y Él inserta esta parte importante al cual nosotros siempre debemos de aprender. Él dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La cruz nos muestra a nosotros que todos somos pecadores, todos quedamos cortos, todos necesitamos perdón. Si Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿por qué a nosotros nos cuesta perdonar las ofensas que otros nos hacen? Es que la ofensa que me hizo es extremadamente grande, y lo entiendo, y vamos a desarrollar también lo que creo que estás pensando en este momento. Por esto es un tema muy importante para todos nosotros, porque constantemente en las conversaciones, en la consejería que solemos tener, vemos mucho dolor, mucha amargura, mucho resentimiento, mucho deseo de venganzas. Entonces, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? La Biblia tiene una historia muy fascinante y quiero que me acompañes a leer lo siguiente. Mateo 18, 23 al 27 dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¡Qué extraordinaria historia! Este es justamente el reflejo del perdón. Recuerda que no le debía unos centavos de dólares. Miles y miles de oro, monedas de oro es lo que este hombre le debía a este rey. Recuerdan que en el tiempo antiguo, en el contexto en el que se relata esta historia, cuando una persona debía a alguien, esta persona al quien se debía justamente, él tenía la autoridad, por ejemplo, de convertir en sus esclavos a estos deudores o mandarlos a la cárcel para que estén ahí hasta que se cumpla el pago de su deuda. O lo otro, lo que comúnmente hacían de repente, hasta ellos mismos venderlos o convertirlos en esclavos. Tenían ellos esa facultad, el derecho legal, si lo podríamos llamar así, les daba esa autoridad para justamente recuperar el dinero que habían prestado a otras personas. Y él dice, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿A quién piensas que representa el rey en esta historia? A Dios. ¿Y a quién crees que representa el siervo? A nosotros, a ti y a mí. Nosotros somos aquellos siervos que fuimos perdonados por Dios, por el Rey. Nuestra deuda fue zanjada en Él. Él pagó nuestras deudas. Él nos libró de aquellas deudas. Todos tenemos deudas que no podemos pagar, ¿verdad? Tenemos deudas en algunos bancos. Imagínate que alguien venga y diga, pues te voy a perdonar la deuda. Qué alegría sería para uno, ¿verdad? Pero hablando de pecado, Dios lo pagó por nosotros a través de Cristo. Dios ya lo pagó por nosotros a través de Cristo. Por eso, una de las otras palabras que vamos a ir leyendo más adelante es justamente la confirmación de lo que te acabo de decir. Todo está cumplido, todo está hecho. En Cristo está completa, pagada toda nuestra deuda. Tal vez nosotros tengamos, ¿no?, algún amigo que nos ha ofendido, nos hizo daño, nos lastimó por una que otra razón. Y la verdad de todo esto es que no podemos retroceder el tiempo, pero sí podemos cambiar nuestro presente y afectar nuestro futuro. El pasado ya no lo podemos tocar ni aunque querramos. No lo podemos hacer, pero sí lo que podemos hacer es cambiar nuestro presente y afectar nuestro futuro.
Y si lo hacemos de la mejor manera, perdonando, librándonos de aquellas cosas que nos han ofendido, pues lo que va a suceder en nuestro presente es una libertad, y lo que va a suceder en nuestro futuro pues es una libertad plena, al cual nunca hemos experimentado, porque no hemos decidido vivir bajo la cobertura del perdón. Esto es lo que sucede todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Así como pequeñas cosas que nos lastiman. Alguien lastima, por ejemplo, a tu hijo, o no fueron amables al tratarte, o no te enviaron una invitación a un cumpleaños, o alguien lastima a tu mejor amigo, o a lo mejor alguien te ofendió severamente, ¿verdad? O mandaste a tu hijo a que sea entrenado por alguien de repente físicamente y lo maltrató, le humilló y le dijo que eres un bueno para nada y afectó el corazón de la persona a quien más tú amas. O entregaste tu confianza a alguien que supuestamente te amaba y traicionó tu vida, y es difícil perdonar en estos momentos. Pero Jesús dijo, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerda que todo el padecimiento que Cristo sufrió fue cruel, fue horrible. Y Cristo estuvo dispuesto a perdonar a pesar de cada golpe, de cada humillación. La oración que Él sacó de su boca fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mateo 18, 32 al 35, nos responde esta pregunta: ¿qué pasa si no perdono? Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Esta es la segunda parte de la historia. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagaran todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta misma persona que el rey perdonó a este mismo siervo tenía a otra persona que también le había prestado. Pero no era nada en comparación a los miles y miles de monedas de oro que él debía a este rey. Esta otra persona que le debía a este siervo no era nada en unas cuantas monedas que él debía. Él vino ante este siervo y le dijo también: perdóname esta deuda, dame un tiempo para yo poder pagarte. Pero él no quiso hacerlo, lo mandó a que lo encarcelaran, a que lo golpearan. Esta fue la actitud de este siervo, fue un mal agradecido, no fue recíproco, no dio lo que Dios le había, o el rey le había dado a él. El rey le había dado perdón, pero él no demostró, no dio perdón a aquel que también le había debido. ¿Por qué Dios parece duro cuando leemos esto? ¿Por qué Dios parece duro? Porque Dios sabe cuán destructivo es la falta de perdón, es decir, puede destruir todas las áreas de tu vida, te va a comer como un cáncer. Sostener la ofensa es como intentar tomar veneno, es como tomar veneno buscando matar a aquel que me ha ofendido. Y la única persona a quien yo justamente voy a hacer daño es a mí mismo. A mí mismo. La falta de perdón nos encarcela en una prisión que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La falta de perdón nos puede alejar de nuestra familia completamente y nos puede trasladar de un lugar a otro y sin esperar a lo mejor la reconciliación. La falta de perdón nos puede destruir. La falta de perdón puede matar familias, destruir hogares, destruir relaciones entre padres e hijos, entre esposo y esposa. Todo eso puede hacer la falta de perdón. Por eso es que Dios es tan duro y severo en el consejo que Él da, y es directo. Es directo y contundente en su mensaje. Vuelvo y digo, entonces el Señor mandó llamar a su siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda que me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dice, los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Qué hacemos entonces cuando la ofensa es demasiado grande? Cuando la ofensa es demasiado grande. Hay casos reales que yo entiendo, personas que fueron golpeadas, abusadas verbalmente, ¿verdad? Lo amé, me dijo que siempre estaría conmigo, pero terminó alejándose y me dejó abandonado o abandonada.
El padre eligió el alcohol o las drogas antes que a mí. De niño uno fue de repente abandonado y esa cicatriz, ese resentimiento, ese odio, esa amargura queda por años y años sembrado en ese corazón. Y no es fácil, y lo entiendo, porque nosotros personalmente también hemos padecido muchas ofensas, muchas grandes y otras pequeñas, pero ofensas al fin, que nos han costado años y años poder decirte perdono. Pero al fin y al cabo, Dios nos encontró y nos desafió a que nosotros perdonáramos. Mateo 18:33 dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? ¿No debías tú también haberte compadecido, así como yo me compadecí de ti? Recuerda que Jesús fue traicionado por Judas falsamente, fue enjuiciado, rechazado por sus discípulos. Ellos lo abandonaron literalmente. Fue abusado, fue humillado, fue a la cruz, pero oró de la siguiente manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Años más tarde encontré este versículo que me ayudó justamente a perdonar. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. A lo mejor podamos decir, yo nunca podría, eso es imposible, jamás perdonaría. Pero recuerda, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Lo que es imposible perdonar a nuestra madre, o a nuestro padre, o a nuestros hermanos, o a cualquiera, es posible para Dios. Comienza entonces con una oración como lo hizo Cristo. Comienza con una oración por la persona que te ha ofendido. ¿Qué? ¿Orar por aquel que me ha ofendido? Sí. Hasta este nivel Dios nos está desafiando a perdonar. ¿Qué tal si empiezas tú por una oración? A lo mejor la oración que tú hagas no pueda cambiar a la persona que te ha ofendido. Pero sabes una cosa, esa oración sí o sí siempre te va a cambiar a ti. Porque el perdón, el principal trabajo, el trabajo donde empieza el perdón es en uno mismo, en nuestro corazón, en nuestro interior. Si aprendemos a perdonar a los demás, en realidad la primera persona liberada es uno mismo. Es uno mismo. La tercera frase que Cristo dice es: tengo sed. Tengo sed. Juan 19, 28 al 30 dice lo siguiente: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliese la Escritura, recuerda, para que se cumpliese la Escritura, en pocas palabras, para que se cumplan las profecías acerca de Cristo, para que se cumpla todo lo que se había hablado acerca de Él, dijo: tengo sed. ¿Por qué dijo tengo sed? ¿Porque Él tenía sed? ¿Estaba sediento? No, la razón principal es para que se cumpla la Escritura. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Recordemos que parte del propósito de Jesús es cumplir profecías. En el Salmo 69, 21 dice esto: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús estaba cumpliendo esta profecía que está escrita en el Salmo 69, 21, y para que se cumpla la Escritura, Él dice: tengo sed, para que se pueda dar cumplimiento a esta profecía. Me gustaría, por favor, que puedas acompañarme al libro de Lucas, libro de Juan, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versos del 1 al 26. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué extraordinarias palabras lo que acabamos de leer. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Recordemos que esta historia de que estamos leyendo nosotros acá es justamente de una mujer samaritana que se iba todos los días a recoger agua de este pozo. Y él sabiamente le dice, pues trae a tu marido, ¿no? Y él dice, pues no. Ella dice, perdón. Jesús le dice, el que tienes no es tu marido, aparte has tenido 5, ¿no? Porque 5 maridos has tenido y aparte el que tienes no es tu marido. Esta mujer representa de una u otra forma aquellos momentos en el que nosotros hemos estado yendo a diferentes fuentes buscando satisfacer una necesidad grande de compañía, de cercanía, una necesidad paternal, una necesidad de cobertura. Yo me imagino a esta mujer buscando diferentes personas que representan las fuentes y que justamente está yendo a una fuente, porque 5 maridos has tenido, ni aun el que tienes es el tuyo. Has ido a diferentes fuentes buscando satisfacer y llenarte como mujer, pero el único o la única fuente al que tú debiste de ir y debes ir soy yo. Eso es lo que dice Cristo. Esta mujer conocedora justamente diciendo, pues vendrá el Mesías y Él nos declarará todas estas cosas, y Jesús les dice, yo soy ese Mesías, yo soy con el que tú estás hablando. En pocas palabras, cuando nosotros escuchamos esta palabra de Cristo, dice, tengo sed, no es porque Él tenga sed. Recordemos cuando leemos el libro de Éxodo, por ejemplo, el pueblo de Israel salía de la opresión del gobierno del pueblo de los egipcios, de la opresión de los egipcios, fueron liberados por Moisés, ¿verdad? Dios usó a Moisés para liberarlos, y en el camino al desierto la gente se quejaba. Mejor estábamos nosotros siendo como esclavos, a lo mejor teníamos dónde morir o qué comer o algo, pero estamos aquí en el desierto, no tenemos ni agua para beber. Entonces Dios les proveyó de una roca y de esa roca salía el agua. Recuerda, y nosotros sabemos que la roca representa a Cristo. La Biblia dice que Él es nuestra roca, Él es el agua viva, lo que está diciendo acá. No es que Dios no tenga con qué proveernos y que Él esté escaso de esa agua viva. Cuando Él dice yo tengo sed, Él está dando cumplimiento a una de las profecías, ¿ok? Aquí saltan 3 cosas. Número 1, necesidad. Número 2, semilla. Y número 3, alimento.
Recordemos que el principal ministerio de Cristo, uno de los principales ministerios de Cristo, era el ir por el prójimo. Y es lo que nos dice a nosotros. Amén. Es lo que Él nos recuerda a nosotros. Primeramente nuestro amor por Dios y lo segundo es nuestro amor por el prójimo. Cuando Él va a esta mujer samaritana, Él reconoce su necesidad, va y le provee de lo que esta mujer necesitaba. Es más, le revela lo que realmente está necesitando y le da lo que realmente está necesitando. Cuán difícil es identificar aquello que me va a hacer bien a mí. Pero Cristo viene, se acerca a nuestras vidas, nos ayuda a identificar nuestro verdadero pozo. Y Él nos dice, bebe de esta fuente. Porque si estás bebiendo de otras fuentes, si estás intentando satisfacer esas necesidades que tienes en tantas fuentes, nuevamente vas a tener que recurrir a esas fuentes. Pero ven a mí, yo soy la fuente verdadera. Esta fuente que salta para vida eterna, esta fuente que fluye y nunca deja de fluir agua viva. Y para nosotros entender acerca de la necesidad de la semilla y del alimento, quiero recordarte algunos puntos sobre esto. La necesidad requiere amor. La necesidad requiere amor. Jesús satisfizo las necesidades por amor. ¿Por qué Cristo se fue a la cruz? Por amor. ¿Por qué Cristo decidió recibir sobre él los golpes, las humillaciones? Por amor. ¿Por qué entregó su vida? Por amor. ¿Por qué decidió acercarse a esta mujer samaritana? Por amor. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros, el que viene a mí yo no lo echo fuera? Entréguenme a mí sus cargas que yo les haré descansar. ¿Por qué Él nos dice esto? Por amor. La necesidad requiere amor. Las personas están necesitadas de tantas y tantas cosas, pero la principal necesidad que tiene la humanidad es el de ser perdonados. La semilla requiere de esperanza. Cuando descubrimos necesidad en las personas, producto del amor, nosotros vamos a tener que depositar una semilla. Esa semilla pueden ser oraciones, puede ser a lo mejor que tú puedas predicarle la palabra de Dios, hablar de esperanza, hablarles acerca del camino, la verdad y la vida. Tú puedes proveer lo que sea, pero esa semilla necesita esperanza para que la semilla que estás sembrando no muera. No sea simplemente una tierra infértil, al contrario, sea una tierra fértil. Por eso las semillas que nosotros llevemos, sean semillas de oración, sean semillas de bendiciones, esas semillas requieren de esperanza. Y la alimentación requiere de fe. La alimentación requiere de fe. ¿Eso qué significa? Para yo estar dispuesto a alimentar a alguien, yo necesito de fe activa. Si no tengo una fe activa, pues voy a mirar con menosprecio a los demás, pues yo voy a creer que mis necesidades son mucho más importantes que las necesidades de los demás. Y nunca voy a estar dispuesto a sembrar y a servir a los demás. La fe nos mueve a la acción, involucrarse, ensuciarse las manos, en pocas palabras. Dios nos está llevando a obrar, a caminar en libertad. Creo que esta palabra que Él nos dice, tengo sed, nos está diciendo, no es que Él tenga una sed más de agua, sino tengo sed de servicio, tengo una sed de bendecir, tengo tanta sed de servir a mis hijos, tengo una sed enorme de poder proveerte, de darte salvación, vida eterna, porque Él es la fuente de vida que trae a nuestras vidas. Él es la fuente. Por eso, la fe sin acciones está muerta. La fe sin acciones no sirve para nada. La fe sin acciones está muerta. Ama a tu hermano, a quien puedas ver motivadas por la acción de la fe. Ahora que estamos nosotros pasando por este tiempo, esta coyuntura del virus, podamos nosotros servir a los demás, ayudar a nuestros semejantes. Nunca dejar de orar por nuestro país, por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, aquellas personas que están pasándola mal en estos momentos. La otra palabra que Cristo dice es la siguiente: todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Juan 19:30 dice: al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. A pesar del dolor insoportable que Cristo padeció, Jesús terminó la tarea y cambió la historia completamente. Deuda pagada en su totalidad. Completamente pagada. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó nuestros pecados. Él nos dio esa dádiva que no merecíamos cuando Él estuvo firme en sus convicciones y tomó la decisión de estar
hasta el último proceso de lo que este sacrificio involucrara. Por eso él dice, todo se ha cumplido. Cuando él bebió y este vinagre, él recordó justamente el cumplimiento de la profecía y él dice, todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Recordemos que él viene también a cumplir las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Yo quiero recordarte algunas de ellas. Algunas de las tantas que existen, el cual Cristo vino y dio cumplimiento. Amós, por ejemplo, Amós profetizó que la luz se convertiría en oscuridad. Isaías profetizó que Jesús sería rechazado, golpeado, escupido, magullado por nuestras transgresiones, que oraría por sus transgresores, que sería crucificado junto a ladrones. El libro de los Salmos dijo que sería traicionado, que se burlarían de él, que sortearían sus ropas, que ninguno de sus huesos serían rotos. Zacarías dijo que sería abandonado por sus amigos. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Trayendo en sí mismo, recordando el Salmos 22, capítulo 22, versículo 1, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que Él viene a dar cumplimiento a cada una de las profecías y cada palabra, cada acción que Él dijo, cada acción que Él hizo, justamente estuvo plagado, estuvo lleno del cumplimiento de las profecías que se habían dicho acerca de él. Satanás quiso destruir todo este plan de Dios, de inicio a fin. Recuerda cuando Cristo nació, él intentó acabar con su vida. En cada parte de su ministerio, de su vida, él intentó socavar y destruir este plan y este diseño de Dios. Pero el que no sabía justamente que Dios tenía el control de todo. Leamos el libro de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Es duro? Espero que sí. Suena muy duro. ¿Por qué? Sé que Cristo ha terminado y ha cumplido con lo que Él se había trazado, con los planes de Dios. Él dice, Señor, ya está todo cumplido. Todo lo que tú me has mandado a hacer está hecho, se ha cumplido. Él cumplió todo lo que el Padre le mandó a hacer, pero hay algo que a nosotros nos falta hacer. Nosotros aún no hemos hecho toda la voluntad de Dios. Y es justamente hacia allá a donde debemos de apuntar. Hacia allá donde debemos de apuntar. Perdona, trata de restaurar la relación que tenemos. Comparte tu fe con los demás. Ayuda a tu prójimo. Trata con aquel pecado oculto que sigues escondiendo. Debes de tratar y pedirle a Dios que te libre de eso, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo nuestro Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él, al cumplir este final, lo hace con firmeza. Mucha gente comienza, ¿verdad? Pero pocos terminan a hacerlo. Cristo no, Él no. Él, si Él empieza algo, Él lo termina y llega hasta el final. Por eso el trabajo que Él inicia con nosotros, cuando nos da salvación y vida eterna, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida, Él jamás nos deja, nunca reniega de nosotros. Él hace un trabajo precioso y nos ayuda en este proceso de santificación. Jamás nos va a abandonar. Si hemos tenido caídas, Él no viene y nos magulla y nos destruye, pues has caído y te dejo ahí desamparado. No. Él nos acompaña y nos levanta y nos restaura, porque Él jamás deja de terminar sus planes y sus propósitos. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tranquilo, Él tiene el control de tu vida y te va a acompañar hasta el final del cumplimiento de tu meta. ¿Qué debemos de hacer entonces para poder terminar cumpliendo la voluntad de Dios? Número 1, hacer un compromiso. Debemos de hacer un compromiso. 2 de Corintios 8, capítulo 8, versículo 11 dice, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. En el jardín de Getsemaní, recuerdan que Cristo estaba sufriendo, pidiendo a Dios su dirección de sus
de su frente caían gotas de sangre por la presión y sabía el dolor y el sufrimiento que él atravesaría. Pasó a través de la línea llamada compromiso. Y él nos está también invitando a nosotros para hacer un compromiso de a de veras. A pesar que la sociedad nos diga, no te comprometas aún, no te ates todavía eres muy joven para asumir responsabilidad, todavía no lo hagas, vive tu vida de la forma en como tú quieras hacerlo, pero no asumas responsabilidad todavía. Si la sociedad nos dice eso, Cristo nos dice, asume tu responsabilidad. Es hora de que hagas un compromiso genuino porque tu vida va a bendecir a otras personas. Aun cuando somos padres de familia, recuerda que ya tu vida va a ser para el servicio de tus hijos, de los demás. Y tú tienes que hacer un compromiso con Dios porque va a ser de beneficio para los tuyos. Y número 2 que tienes que hacer es pues justamente dar el siguiente paso. Si te has comprometido con Cristo, debes dar el siguiente paso. Y sé que es muy fácil abrumarnos, sé que es muy fácil estresarnos, pero nunca podría ser esto, a veces decimos nosotros, pero debemos de dar el siguiente paso. Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Salmo 119:105, un verso muy conocido. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La forma en cómo nosotros podemos salir victoriosos ante el compromiso que hemos hecho es justamente teniendo en cuenta la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Jesús siendo azotado, no retrocedió. Jesús siendo escupido no retrocedió. La pasión de Cristo lo llevó a morir en una cruz. Tan comprometido estaba él que estuvo dispuesto a entregar su vida en una cruz. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo Jesús. Espero que estas palabras puedan traer consuelo y felicidad a tu vida. La última palabra que Cristo dice en la cruz es este: estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Y antes de leer el versículo que abraza esto, es cuán felices o cuán buenos nos sentimos nosotros cuando nos comparamos con otras personas, ¿verdad? ¿Cómo eres de bueno? En comparación de fulano, pues soy bueno. En comparación de fulano, sultano, mengano, pues estoy bien, soy una persona muy buena. Cuán difícil es o cuán fácil es catalogarnos como buenos cuando nos comparamos con nuestros pares, solamente con alguien más, alguien que también tiende a hacer lo malo. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 32. Lucas 23, verso 32. Dice la Biblia: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 32, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vayamos al verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante lo primero que he dicho, cuán fácil es para nosotros catalogarnos como bueno en comparación con otras. Lo que te voy a decir ahora es lo siguiente: los buenos no van al cielo, Los perdonados sí. Los buenos no van al cielo, los perdonados sí. Recuerdan que estos dos hombres fueron criminales toda su vida. No me imagino desde qué momento ellos decidieron dedicarse a la delincuencia. Fueron malhechores. El perdonado en este momento, ¿qué hace?
admite el mal que ha hecho. Eso es lo que leemos nosotros en el verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está reconociendo. Algunos no reconocen, por ejemplo, su necesidad ni las faltas y el mal que hacemos. Es más, nos jactamos de que somos increíbles, somos buenos, soy re bueno, soy extremadamente bueno. ¿Por qué? Porque hago esto, me voy a la iglesia, doy a los más necesitados. Pero si esas obras están solamente hechas para que tú te jactes de lo que haces, pues en vano son tus obras. Recuerda que las obras están ligadas a la fe. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe también son muertas. ¿En qué está basada las obras que tú haces? Nos comparamos con otros y es fácil catalogarnos como buenos. Por eso es lo que digo, la comparación que nosotros debemos de hacer, y es justamente el que debemos de hacer, es compararnos con los estándares que la Biblia nos dice. Si nos dice, pues, la Biblia, los estándares que la Biblia nos da son extremadamente altos. Son altos, tanto así que la Biblia nos dice que debemos de ser perfectos. Sed pues perfectos porque vuestro Padre es perfecto. ¿Quién es perfecto? ¿Alguno puede comentar ahí y decirme quién es perfecto? Me gustaría sacarme una foto contigo. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto, pero ese es el estándar al cual debemos de apuntar. ¿Quién podría alcanzar a la perfección? Ninguno de nosotros, pero hacia allá, hacia dónde debemos de apuntar, a la perfección de Dios, a la perfección del Padre. Ese es nuestro estándar. Si ese es nuestro estándar cuando estamos aquí en esta tierra, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que se pueda jactar y ponerse por encima de los demás. Porque mi estándar ya no se convierte el fulano, el sultano, el mengano, ¿no? Mi estándar se convierte Dios mismo. Dios mismo. Y yo, comparado con Dios, pues literalmente estoy tan, pero tan abajo, que no podría estar por encima de nadie. Por eso Dios nos enseñó la humildad, la sencillez, el estar dispuesto a poner nuestra mejilla cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos transgrede, estar dispuesto a perdonar, porque ese es el sentido de vida que Dios nos está llevando. La Biblia nos dice, pues, mentiroso, ladrón, adúltero, idólatra, todo eso nos dice, y esos son los estándares que Dios nos pone. Y esos estándares están por encima, inclusive de cualquier persona que se jacte como bueno. Esos son sus estándares. Lo segundo que debemos de hacer, lo primero es admitir el mal que hemos hecho. Lo segundo es pedir ayuda eterna, no la ayuda temporal, la ayuda eterna. Ambos ladrones pidieron ayuda. La primera persona pidió ayuda para este mundo, ¿verdad? Pero la segunda persona pidió ayuda para la eternidad. Es lo que acabamos de leer en 42-43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué extraordinaria noticia que este hombre recibió en los últimos momentos de su vida. Ambos ladrones fueron culpables. Ambos estaban igualmente cerca de Cristo. Ambos vieron y escucharon lo que sucedió durante esas fatídicas 6 horas de confinamiento y de padecimiento. Ambos sufrían severamente, ambos ladrones. Ambos morían y necesitaban perdón, pero solamente uno reconoció su necesidad. Solo uno. Y la pregunta que te hago a ti es, ¿has reconocido ya la necesidad que tú tienes? La necesidad de ser perdonado por Dios, la necesidad de que tú abras las puertas de tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice en Romanos 3, 20, 22, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, para todos los que creen. Por eso Cristo le dice eso a la mujer samaritana, ¿verdad? Ustedes adoran sin conocer y nosotros sí lo adoramos conociendo, pero llegará el momento en que los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no basándose en una nación o en el lugar, sino en la decisión que tú has tomado. Es decir, tú decides ser un hijo de Dios, un siervo de Jesucristo, entonces te conviertes en un seguidor de Él, en un adorador en espíritu y en verdad. Este ladrón no podía,
caminar recto por el camino angosto, ¿verdad? Tenía solo minutos, segundos, minutos de su vida, y en esos minutos de su vida él tomó la decisión de confiar en Cristo, y Cristo le dio esta libertad, esta seguridad de salvación. Estaban sus pies atados, el ladrón no pudo realizar buenas obras para que sus obras pues le llevaran al cielo. Estaban sus manos atadas, no pudo dar vuelta a una nueva vida. Él no pudo hacerlo, rectificar su vida en forma de acciones. No lo pudo hacer. Estuvo él atado de pies y manos ahí. Se estaba muriendo, no podía unirse él a una iglesia, no podía congregarse, no podía en ese momento leer la palabra, llevar un estudio teológico, un curso que le ayude a él a identificar sus problemas psicológicos, sociales, ¿verdad? Que le ayude a luchar con sus adicciones. En ese momento no podía, tenía minutos solamente para que su vida sea salva, solamente minutos. No podía salir de la cruz. No podía salir de esa cruz. Él estaba atado en ese lugar. Pero Cristo le dio su libertad. Por eso, nuestra salvación no nos lo da un templo, no nos lo da una persona. Nuestra salvación nos da Cristo. Y si nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, pues las obras que vamos a hacer lo haremos por obediencia, porque hay un deseo ardiente en nuestro corazón de querer obedecer y hacer su voluntad. Si nos vamos a la iglesia, pues lo hago porque he tomado la decisión de seguir a Cristo en mi corazón. Si pues decido ayudar a los demás, lo hago porque he decidido abrir las puertas de mi corazón a Jesús. Y las obras que hago, lo hago en señal de agradecimiento y gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. En este viernes, pues, que recordamos la crucifixión de Cristo, que puedas meditar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, cuán deseoso y cuán necesitado estás tú de Cristo. ¿Eres una persona buena? A la luz de la predicación que hemos tenido hoy día, espero que puedas recapacitar, de que tu estándar siempre sea Dios, y ante el estándar de Dios todos somos o estamos necesitados. Muchas gracias por acompañarme en esta primera lección, en esta primera predicación de este Viernes Santo, y deseo enormemente que tú puedas ser bendecido en tu casa y en tu familia. Si estás ahí y has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, me gustaría acompañarte con la siguiente oración. Repita después de mí. Señor Jesús, en esta mañana, hoy te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Reconozco mi necesidad y en esta hora decido ser tu hijo. Reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Sálvame, dame vida eterna. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, pues felicitaciones. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Si quieres tener en cuenta esta enseñanza, dejo unos archivos adjuntos bajo este video para que lo puedas descargar y compartir en tu casa y meditarlo un poco más y hacer que este estudio pues lo puedas disfrutar más. Muchas gracias, Dios te bendiga. Hasta la próxima.